le picó, que le picó una araña casera, ¿verdad? Las arañas no pican, las arañas muerden, ¿ok? Entonces, no pueden picar. Pican el que tiene un solo aparato picador, como por ejemplo un zancudo, como por ejemplo un mosquito. Pero las arañas muerden, las arañas muerden. Entonces, eh, el arañaísmo, así se llama, la intoxicación por el veneno de las arañas, es un problema de salud pública eh, definitivamente importante. No es tan frecuente, pero cuando se produce es algo que pudiera uno empezar a considerar como peligroso. Las principales arañas que nos muerden aquí en el Perú son tres. La Loxoceles laeta, que está acá, la Leptodectus mactans, que es esta de aquí, y una que es mucho menos frecuente, que se llama Foneutria, Foneutria nigriventer, que no vamos a hablar en esta exposición, pero que está sobre todo en los platanales. La mayor mortalidad se da en la edad pediátrica y esta, la Loxoceles, como vamos a ver más adelante, se da en poblaciones urbanas y esta, la Leptodectus, básicamente rurales. Entonces, vamos a hablar específicamente de la Loxoceles. Hay varias especies de Loxoceles. La que nos importa aquí en el Perú es la Loxoceles laeta, que justamente se reconoce porque tiene un violín invertido en el cefalotórax. Aquí está el cefalotórax, la cabeza y el tórax. ¿Ven ustedes el violincito? Su mango del violín y el cuerpo del violín con su cinturita incluso, ¿verdad? Entonces, esto es lo típico en el género Loxoceles, que es la venenosa. Y es justamente la que mi esposa capturó para mostrármela, ¿no? Lógicamente le he dicho que nunca más se trate de capturar viva una araña de estas porque uno nunca sabe, ¿verdad? El tamaño es entre 1 a 4 centímetros, incluyendo las patas. Son colores marrones, como ven ustedes aquí, y tienen, como dijimos, la forma del violín en el cefalotórax. Esta es una especie solitaria. Vive generalmente sola y está en el peridomicilio o en el intradomicilio y tiene hábitos nocturnos. En la noche sale a cazar y en el día está guardada, guarecida. Esta Loxoceles lo que va a hacer es huir cuando se siente vista, cuando se siente amenazada, huye, pero solamente muerde cuando pues la vamos a matar o accidentalmente la pisamos o la aplastamos. No es agresiva per se. No es como, por ejemplo, la Foneutria nigriventer, que es agresividísima, ¿no? Te salta encima, esta no. Entonces, la Loxoceles es cosmopolita, ¿no? Y está en todos los continentes. En América, en África, en Europa, también está en Asia. El 80% de las Loxoceles están en el hemisferio occidental, ¿verdad? Y en las grandes ciudades de América del Sur está de todas maneras. Hay dos especies importantes para nosotros, la laeta, como habíamos dicho, y la rufipes también, pero la Loxoceles laeta es de lejos la principal para nosotros. Entre diciembre y mayo es la mayoría de mordeduras producidas por esta araña. Porque en esa época, diciembre a mayo, es que generalmente sacamos nuestras prendas para el verano que han estado guardadas de repente gran parte del año. En el hospital donde yo trabajo, en promedio, antes de la pandemia del COVID, veíamos un promedio de 30 casos por año de loxocelismo. Es algo relativamente frecuente. Esta es la casuística del loxocelismo en todo el Perú, desde el 2006 al 2022. Ven ustedes aquí que en la pandemia ha bajado ostensiblemente la notificación de casos, ¿verdad? Pero digamos que en los años anteriores ha habido gran cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, no es algo totalmente infrecuente el socialismo en el Perú. ¿Cuáles son los principales departamentos donde se notifican los casos de loxoceles? Son generalmente San Martín, Lima, Arequipa, Amazonas, Junín, y como ustedes ven, no hay una localización específica en cuanto a zona geográfica. Este es el mapa de los casos acumulados hasta este año
Y ven ustedes que todo el mapa del Perú está salpicado por todos lados, ¿verdad? Está tanto en la costa, en la sierra, como en la selva. Y eso es característicamente la distribución de los loxoceles. Está en todas las zonas donde hay gente, donde son zonas urbanas básicamente. Los más afectados son los jóvenes, entre los 18 y los 59 años aproximadamente, está el gran grueso de pacientes que van a ser afectados, ¿verdad? Y la mayor proporción se observa en mujeres, 57% versus 42 o 43%. Y esto denota pues que todavía las mujeres son las que hacen la limpieza en las casas, por ejemplo, y son las que más contacto van a tener en esa actividad dentro de la casa. Entonces, el cuadro clínico es variado, pero se cataloga en dos grandes grupos. La forma del oxocelismo cutáneo, que solo afecta a piel, epidermis, dermis, y el oxocelismo cutáneo visceral, que es cuando el compromiso ya es sistémico, ¿verdad? Felizmente, el compromiso cutáneo, que es el menos grave, menos severo, digamos, es el más frecuente, 70-90%. Y el exocelismo visceral es la diferencia, lógicamente. Uno puede tener una lesión muy pequeñita en la piel y desarrollar un exocelismo visceral, o tener una lesión impresionante en la piel y no tener compromiso visceral. Eso significa que no hay relación entre la severidad de la lesión cutánea y el compromiso sistémico que pueda desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es mordida por una araña Loxoceles? Generalmente hay una lesión cutánea. El veneno de la Loxoceles tiene varios componentes. Enzimas proteolíticas, varias cosas, pero la más importante es la esfingomielinasa D, así se llama. ¿Qué efectos tiene la esfingomielinasa D cuando penetra la epidermis de nosotros? Primero, va a estimular la producción de varias interleuquinas y citoquinas en general. Interleuquina 8, factor de crecimiento de granulocitos, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Y esto, el incremento de estas citoquinas, va a producir inflamación en la zona de mordedura y va a producir necrosis en esa zona, que incluso pueden ir acompañadas de hemorragias. También va a producir selectinas, que lo que se ocupan es adhesión y migración de leucocitos a esa zona y también de las plaquetas, con la consecuente inflamación de los vasos sanguíneos de ese lugar y producir vasculitis. O también va a formarse trombos y esto va a producir zonas de isquemia, y todo esto, todas estas acciones van a llevar a necrosis tisular. Es por eso que generalmente la lesión cutánea de la Loxoceles es una lesión necrótica. Eso significa que tiene una costra negra encima. Entonces, la lesión del exocelismo cutáneo es más frecuente en extremidades, ¿no? Porque es donde estamos más cercanos al piso o a la zona donde hemos estado haciendo nuestra labor. Si estamos sacando las cajas del árbol de Navidad, puede que nos muerda en las manos, en los dedos, o si estamos arrodillados o sentados en las piernas, ¿no? Característicamente, las personas mordidas por estas loxoceles refieren que hay un dolor lancinante, como un lancetazo en la zona de la mordida. Y esto va aumentando en las horas, va poniéndose más intensa la inflamación, ¿verdad? Entonces, en las primeras 6 a 12 horas, el paciente va a notar que hay un enrojecimiento y dolor local en la zona. Algunas veces, en realidad la mayoría de veces, se va a ver la huella de un par de quelíceros, ¿no? Habíamos dicho que son esas cositas que tienen el encefalotórax con los cuales muerde. Hay dos lesiones, ¿no? De los dos quelíceros, a diferencia de una picadura de zancudo, por ejemplo, donde hay solamente un punto de entrada, ¿no? Y entonces se empieza a ver edema muchas veces en la zona donde ha sido mordido, en las primeras 6 a 12 horas. Pero en las siguientes 24 a 48 horas ya va a haber una lesión generalmente de eritema, induración, equimosis, y a veces aparece lo que se llama la placa libedoide, de líbedo, ¿no? Libedoide.
y acercándose hacia las 48 horas aparecen las ampollas y filitenas, como ven aquí ustedes en la figura, ¿verdad? Una cosa inaparente como esta empezó a tener una inflamación seria y aquí empiezan a aparecer estas ampollas grandes. Entonces, eso es la evolución de la mordedura de araña. Y sigue avanzando y a las semanas nosotros vamos a poder ver ya el área necrótica aquí, el área necrótica donde está la costra negra, ¿no? La costra negra que es de necrosis. Si nosotros levantamos esta costra negra, no va a mejorar más rápido, generalmente a veces cuando es muy grande se hace escarectomía, pero muchas veces se deja ahí y la piel sana va a ir creciendo, pero bastante, bastante demorada. Entonces, si le sacamos la escara, puede quedar una úlcera que demore en curar o en mejorar hasta 2 meses incluso. Esa es la evolución del oxocelismo cutáneo. A veces no evoluciona tan feo, a veces evoluciona más leve, pero generalmente esta es la forma de evolución. Entonces, ¿qué pasa cuando el veneno que tiene la araña Loxoceles llega a torrente sanguíneo? Entonces se desarrolla lo que se llama la lesión visceral, la lesión sistémica, ¿verdad? La esfingomielinasa D también es la gran productora de esta lesión. Entonces, la esfingomielinasa D se une al eritrocito, al glóbulo rojo, y hace que se activen unas metaloproteinasas eritrocitarias. Y eso va a producir al final hemólisis. Estos glóbulos rojos se hemolizan por activación de la vía alterna del complemento. Entonces hay mucha hemoglobina libre en sangre. También produce liberación de citoquinas, tan igual como produjo liberación de citoquinas en la zona local de mordedura, también hace que se liberen a nivel sistémico. Y eso puede formar trombos y producir coagulación intravascular diseminada. Como hay muchos trombos, hay mucha coagulación y hay mucha hemoglobina, se produce hemoglobinuria. Hemoglobinuria que puede taponar el riñón y producir insuficiencia renal aguda, que algunas veces necesita incluso hemodiálisis de urgencia en los pacientes. Entonces, algunos signos del oxocelismo visceral son generalmente estos de aquí, una hemoglobinuria, esta es orina, ¿no? Sale así roja, casi negra, un rojo intenso. Este oxocelismo cutáneo visceral es más frecuente en niños, en menores de 15 años, y a veces acompaña de náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y entonces, cuando hay incluso rhabdomiolisis, puede producir insuficiencia renal aguda. La norma técnica nacional del oxocelismo nos dice que esto caracteriza al oxocelismo cutáneo visceromolítico. Dice, se caracteriza por presentar una forma severa de anemia hemolítica intravascular con daño renal agudo. Y el paciente va a presentar malestar general, anemia, náuseas, vómitos, cefalea, hipertermia, sudoración profusa, ictericia y compromiso del sistema nervioso central. Los que hacen el oxocelismo cutáneo visceral son los que tienen riesgos de fallecer. Entonces, solamente para determinar algunos exámenes de laboratorio que debiéramos tener a la mano para poder ver cuál es el compromiso de estas loxoceles. Va a producir alteraciones en las líneas celulares en el hemograma, microesferocitosis, anemia, eosinofilia, eritrocitos nucleados, reacción eritroblástica, eritrofagocitosis, reticulocitosis, leutrombocitopenia, leucocitosis, todo eso va a producir una serie de alteraciones a nivel de frotis de sangre periférico. Pero también va a producir, como está haciendo trombosis, dímero D elevado, elevación de creatinina quinasa, hematuria, una prueba de proteína C reactiva alta, hipertrigliceridemia, CUMS positivo, elevación de transaminasas, elevación de bilirrubinas y también elevación de ácido láctico, ¿no? Por elevación de la deshidrogenasa láctica. Y la complicación va a ser falla respiratoria, intubación, gangrena, falla cardíaca, hemorragia y la principal de todas, insuficiencia renal aguda. Entonces,
¿Cuál es la definición de caso de la norma técnica, que es algo antigüita? Esta es una norma técnica, me parece que es del 2005, me parece. El caso probable del oxocelismo es aquel paciente que ha sufrido una mordedura de araña por el género Loxoceles. Algunas veces te traen la araña, te dicen, esta ha sido, pero te traen chancada que tú ya no la puedes reconocer. Pero si la puedes reconocer, fíjate en el violín que tiene en el cefalotórax. Y es un caso confirmado cuando se comprueba la mordedura de araña por el tipo de lesiones o por identificación de la araña. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales que tenemos que adoptar cuando tenemos una mordedura por loxoceles? Primero, todo accidente loxocélico es una emergencia. Le digo esto porque a veces en mi hospital llega el paciente por emergencia y te dice, me ha mordido la araña. Entonces anda a consultorio externo de infectología. No, no, el loxocelismo es una emergencia. Y que no haya una lesión evidente o tan evidente no significa que no sea una emergencia. No esperemos encontrar una úlcera gangrenada con una costra negra para decir, uy, sí, es loxocelismo. Porque el paciente, en las horas que vienen, puede hacer un loxocelismo visceral, ¿verdad? Ya hemos dicho que la lesión en la piel no se correlaciona con la severidad del compromiso visceral. Entonces, todo loxocelismo es una emergencia. Lo que hay que hacer con el paciente es ponerlo en reposo inmediatamente y ponerle una vía para hidratarlo, porque de hecho que vamos a necesitar esa vía. Va a tener muchos síntomas generales, como habíamos visto, fiebre, cefalea, malestar general, y eso lo podemos manejar con antipiréticos y antihistamínicos. Y como uno de los efectos de la esfingomielinasa es que nuestras células inflamatorias produzcan más citoquinas, se produzca migración a la zona, se puede dar dapsona. Dapsona, que es un medicamento que inhibe la migración de los granulocitos, 100 miligramos diarios por 5 a 7 días. No sabemos qué ha comido, dónde ha estado esas loxoceles. Eso significa que debemos de considerar que sus quelíceros están colonizados con bacterias del medio ambiente. Es por eso que de todas maneras vamos a darle antibióticos a nuestro paciente. Y como está indicado en toda mordedura, generalmente el medicamento, el antibiótico indicado para esto es amoxicilina con ácido clavulánico. Y vamos a curar la herida, lógicamente. Algunas veces se llega hasta la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento específico? O sea, ha sido mordido por una araña. Suero antiloxocélico monovalente, este de acá. El Instituto Nacional de Salud, ente rector de la salud pública en el Perú, fabrica este suero en sus laboratorios, ¿no? Y entonces en toda emergencia de los hospitales del Perú debiera haber por lo menos unos 4 frascos por si tenemos la necesidad de usarlo, ¿no? Entonces, se recomienda que se aplique hasta antes de las 24 horas del accidente. Eso significa que tiene que ser una cosa más o menos rápida. Y si no la tenemos en nuestro establecimiento, pedirla rápidamente al lugar más cercano. ¿Cómo se usa? En adultos, generalmente se van a necesitar 2 ampollas que se ponen vía endovenosa. Se diluye en medio litro de cloruro de sodio o dextrosa 5% y se pone vía endovenosa una instilación de 30 a 60, que pase en 30 a 60 minutos, ¿no? O sea, en media hora o hasta en una hora. Si es un niño, se le pone la mitad de la ampolla, ¿no? La mitad de la dosis, una ampolla. Y también, pero se pasa más lento, se pasa en 2 horas. Generalmente eso es suficiente. Yo no debo esperar a que mi paciente haga síntomas de loxocelismo visceral, porque el loxocelismo visceral se va a presentar de las 24 horas en adelante. Entonces yo le digo, no le puedo decir a mi paciente, oye, te han mordido ahorita, ¿no? Entonces hay que esperar a ver si orinas negro, si orinas rojo, para ponerte. No, 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 no. Le pones si es que has diagnosticado mordedura por loxoceles. Entonces, el oxocelismo, haciendo un resumen, ¿no? Si solamente tenemos cutáneo, el paciente va a tener dolor urente, edema, eritema, una mácula que se va volviendo violácea. Esta es una clásica placa libedoide, ¿no? En la cual en el centro es necrótico, negro, alrededor es generalmente pálido y alrededor de todo eso es rojo, eritematoso.
¿Qué significa? Esto se va a necrosar como que se necrosó acá, ¿ven ustedes? Entonces esta parte ya está perdida. Y alrededor va a estar blanco porque es una zona de isquemia, se va a necrosar, pero todavía no, pero se va a necrosar. Y alrededor una zona roja que te traduce una inflamación. Entonces, esta lesión, que se ve toda chiquitita ahí, puede evolucionar a esto, ¿no? Necrosis, de todas maneras. Vamos a hablar ahora del latrodectismo, Latrodectus mactans. Y ahí tenemos algunos problemas porque el latrodectismo no es una enfermedad, no es una condición de notificación obligatoria. Eso significa que no tenemos datos fehacientes de cuánto latrodectismo hay en el Perú. Esta es la araña que produce el latrodectismo, la Latrodectus mactans, así se llama, que tiene en el abdomen, en la espalda, unos puntitos, generalmente una formación ahí rojiza, como ven ustedes acá, ¿verdad? Que parece un reloj de arena, ¿verdad? Están en Sudamérica, en África, en Indonesia, es más chiquita que la Loxoceles, es también llamada viuda negra, ¿no? En la sierra le llaman lucacha, ¿no? Lucacha. Y generalmente está fuera del domicilio, no es intradomiciliaria. Yo recuerdo cuando pasaba mis vacaciones en la sierra del Perú, en la sierra de Huancavelica en realidad, entre Huancayo y Huancavelica hay una zona. Y yo me gustaba ir al cementerio, no sé, medio raro yo, y voltear los tapiales, ¿no? Las tapias, los bloques de adobes. Y si tenía suerte, según yo, encontraba algunas latrodectos. Lógicamente no sabía que eran latrodectos en ese momento, ¿no? Las reconocí después porque en algunas escapando veíamos pues la formación rojiza ahí en su abdomen. Lógicamente cuando vean una araña de estas no traten de voltearla para ver si tiene o no tiene, ¿no? Entonces, el veneno de la Latrodectus tiene tiene varios, pero un componente específico que es la alfa-latrotoxina, así se llama. Pero también tiene latrodectina alfa, latrocrustotoxina, latroinsectotoxina. Lo que hace este veneno es activar los canales iónicos de calcio en la presinapsis y eso estimula la liberación de acetilcolina. Ahí está, esta es la Latrodectus. Entonces, una vez que el paciente ha sido mordido por el Latrodectus, la lesión no es tan necrótica que digamos, es más que todo de compromiso sistémico, ¿verdad? Sobre todo si mi paciente es niño, gestante o algún paciente con enfermedades cardiorrespiratorias. Ahí está, esta es una mordedura, por ejemplo, del Latrodectus. Miren, una lesión, dos lesiones, son generalmente los queríceros. No hay necrosis en realidad, es más que todo sistémico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siente? En los primeros 15 minutos a 2 horas, el paciente va a tener dolor local, ¿no? En la zona, huella de mordedura, un halo de palidez en el sitio rodeado de eritema y los signos vitales normales. Pero en niñitos más chiquitos va a haber irritabilidad, inquietud, cialorrea, pero luego va a las 2 a 6 horas, va incrementándose los síntomas. Ya hay dolor en toda la extremidad afectada. Si te ha mordido en la mano, te duele todo el brazo. Hay sudoración, cefalea, dolor en el tórax. Y los niñitos más chiquitos, ellos sí tienen marcada agitación, vómitos, incapacidad para caminar. Y a las 6 a 48 horas, el paciente ya tiene ansiedad, siente que está mal, fase de angustia, nistagmos, parestesia, sudoración generalizada, espasmos musculares, algunos dolorosos como calambres, temblor, priapismo, dolor abdominal, dolor torácico intenso, náuseas, vómitos, sensación de asfixia porque va a respirar de manera entrecortada, taquicardia que puede evolucionar hasta arritmias y en un extremo edema pulmonar, convulsiones o colapso vascular llegando al shock. Los que pasen esas 48 horas ya va a llegar el periodo de disipación, es decir, ya está pasando el efecto del veneno, que puede durar hasta 2 días, donde el paciente ya disminuye los síntomas y signos a lo largo de 2 a 3 días en adelante. Y quedan algunas cosas residuales que pueden durar semanas o meses,
que son espasmos musculares, hormigueo en la cara, parestesias, nerviosismo. Ese es el cuadro clínico característico de un latrodectismo, mordedura por Latrodectus mactans. Entonces, depende de la manifestación clínica para que nosotros actuemos. No hay en el Instituto Nacional de Salud, no hay en el Perú un antiveneno para Latrodectus mactans. Generalmente se debiera poner, pero no tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Dar sintomáticos, ¿no? Analgésicos, gluconato de calcio, que disminuye bastante el dolor y los problemas musculares en los pacientes, casi en todos. ¿Qué va a producir el Latrodectus a los exámenes auxiliares? Leucocitosis generalmente, pero no produce eritrofagocitosis, esquistosis, esferocitosis como la loxoceles, básicamente leucocitosis. Y lo que sí va a elevar es creatininquinasa, elevación de troponinas, transaminasas y lactato de deshidrogenasa. Va a producir también alteraciones en el electrocardiograma, que pueden ser bradicardias o depresión del segmento ST o bloqueo incompleto de rama derecha. Tratamiento, analgésicos, ¿no? Que puede llegar a ser hasta anestesia local o troncular por el dolor tan intenso que puede presentar. Miorelajantes, porque ya hemos visto que se pueden dar calambres, y gluconato de calcio que también se puede poner. 10 mililitros, una ampolla, 2 o 3 veces al día, diluido en líquido. Y si hay suero antilatrodectus vía subcutánea, 1 a 5 mililitros, dependiendo de las manifestaciones clínicas. Pero desde ya les digo que no tenemos suero antilatrodectus en el mercado peruano. Entonces, ¿se puede establecer algunas diferencias entre las manifestaciones clínicas de Latrodectus versus loxoceles? Sí, de todas maneras. La Latrodectus es más que todo neurotóxica, calambres, nerviosismo, ansiedad, hormigueos, problemas de la respiración, cefalea, náuseas. En cambio, la loxoceles es más necrótica. La lesión dérmica es mucho más exagerada, ¿verdad? Vamos a ver la costra negra, vamos a ver las flictenas y, lógicamente, la orina oscura, que nos traduce en hemoglobinuria y mioglobinuria. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta tienen? Si no hubiera preguntas, nos vamos a ¿qué? A oficios. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. El médico de Rolling. Doctor, una consulta. Es en el caso de los loxoceles. Si no tuviéramos el suero, doctor, solamente con bueno, donde trabajo es un 1.4, 1.3, pero 1.3, 1.4. Bueno, es 1.3, pero hacemos 1.4. Lo que pasa es que no tenemos suero. Me llegaron muchos casos, generalmente le afrontado solo con antibiótico, lo dejamos, y con su previa hidratación. Y bueno, enhorabuena que no se complicó hasta ahora. Doctor, generalmente nosotros lo dejamos con cefalexina o clindamicina, o amoxiclavulánico si lo tuviéramos. Generalmente a veces no contamos en la farmacia. Le dejamos con clindamicina o cefalexina. Ok, perfecto. Lo que hay que tener en cuenta es que el antibiótico o el esquema que le demos vaya a cubrir no solamente gram positivos, sino también gram negativos. Definitivamente la mayor posibilidad es que nos infectemos de gram positivos. Generalmente en la comunidad, ¿no? Estreptococos, qué sé yo. Pero siempre cuidar también que no estén los gram negativos ahí. Una buena alternativa, por ejemplo, en un alérgico a la penicilina, que no podamos darle amoxiclavulánico, es clindamicina, que va a cubrir gram positivos, y ciprofloxacina, por ejemplo, que va a cubrir buenamente los gram negativos, ¿no? Pudiéramos hacer eso si es que no deseamos o no podemos contar con la amoxicilina con ácido clavulánico.
Algunas veces nuestro paciente no puede deglutir pastillas, por ejemplo, porque tiene trastorno sensorio, o lo hemos sedado tanto por el dolor que no tiene capacidad de tomar ampollas, o perdón, de tomar medicamentos vía oral. Le ponemos endovenoso, ¿no? Y generalmente ahí podemos escoger una clindamicina con ciprofloxacina endovenoso fácilmente sin ningún problema. Eh, si no hay otra pregunta, yo voy a poner en